Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes en este 13 de julio del año 2023. Ya, pues prácticamente el año va de caída en caída libre. Damos gracias a Dios, a Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos, porque por Él fueron creadas todas las cosas, por Él existimos, por Él nos movemos y por Él somos. En esta noche quisiera hacer una breve ampliación acerca de Caín. Decíamos que Caín se menciona entre Judas 11, lo hace referencia a él como los falsos maestros. En el caso de Caín decíamos que representa todas las religiones que omiten de sus enseñanzas la redención por sangre, la justificación por sangre, la expiación por sangre, y que el versículo clave pues para poder entender esto es uno que cita el apóstol Pablo en Hebreos 9, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces, en el caso de Caín, él inauguró y fundó el camino de la autosuficiencia, de la autojusticia y del fariseísmo, toda vez que Caín representa al hombre religioso, que tiene una religión, es decir, Caín, él no era ateo, Caín creía en Dios, pero a su manera. Él era un labrador de la tierra y le ofreció a Dios en sacrificio el fruto de sus obras. Pero ahí no viene la justificación. Para que Dios nos justifique, nos declare justos y quite de nosotros la sentencia de muerte que hay sobre nosotros, solo es a base de derramamiento de sangre. En el caso eh, de Caín y de Abel, eh, Abel trazó el camino de la justicia que es por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso en el apóstol Pablo dedica un 25% de sus escritos a la justicia que es por la fe, y suele expresarse en términos como, por ejemplo, y ser hallado en él, es decir, delante de Dios, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por medio de la fe en Cristo. También otros pasajes como, por ejemplo, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que es Cristo, ¿verdad? La provisión de la sangre de Cristo para todo aquel que cree. Entonces, en el caso de Caín, él fundó y estableció el camino del fariseísmo, y Abel el camino de la justicia que es por la fe, que es la forma aceptable por Dios. Esto está representado en dos personas que subieron a orar al templo. Me parece que esto está, si no estoy mal, posiblemente puede estar en Lucas 5:17, donde habla acerca de dos personas que subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era eh, publicano. El fariseo seguía el camino de Caín, en el sentido de que él dijo cosas como, voy a buscarlo aquí rapidito, vamos a ver, Lucas 17, él pues fue como Caín, que ofreció el fruto de sus obras. Dice, por ejemplo, a ver, 5:17, dice,
No, no es ahí, no es ahí en Lucas 5:17. Pero el asunto es que subieron dos hombres, dos personas a orar al templo. Entonces el fariseo le decía, solía expresarse en términos como, por ejemplo, eh, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros y en fin, ¿verdad? Entonces sacó inmediatamente su agenda de buenas obras y quiso justificarse por sus buenas obras. Dijo, yo ayuno, me parece que 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano, y en fin, quería justificarse a través de sus obras. Y también dijo, porque a la par de él estaba el publicano que dice que se tocaba el pecho y no se animaba a levantar la vista a Dios. En cambio, el fariseo, él sí estaba parado falta de reverencia, y entonces le dice, y gracias que no soy como este que está aquí, ¿verdad? Le estoy hablando del publicano porque el publicano solo decía, sé propicio a mi pecador. Entonces, es importante lo que decía el publicano, porque cuando él decía, sé propicio a mi pecador, se estaba refiriendo al propiciatorio. El propiciatorio, así en términos muy generales, era como una bandeja de oro que estaba en el arca, en el antiguo pacto, tanto en el tabernáculo como ya en los templos. Entonces, cuando, digamos, en el caso de, digamos, el sacerdote entraba una vez al año al templo con la sangre del macho cabrío, que era la suerte por Jehová, y la rozaba 7 veces en el propiciatorio. Las 7 veces significaba perfección, ¿verdad? No importaba cuántos pecados había cometido el pueblo de Israel, ni qué categoría, sino que esa sangre rociada 7 veces sobre el propiciatorio era suficiente para perdonar los pecados del pueblo de Israel en el día de la expiación. Entonces eso era lo que el publicano hacía, sé propicio a mi pecador, es decir, sé conmigo, como cuando miras la sangre del día de la expiación del macho cabrío que es rociada en el propiciatorio. Entonces es clara la palabra ahí que en cuanto dice que el que se fue justificado, dice, fue el publicano y el fariseo, ¿no? Porque el que se unía será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, ahí está. Caín marcó el camino de la autosuficiencia del fariseísmo, del hombre que cree en Dios, tiene una religión, pero a su manera. Y Abel ofreció un sacrificio mucho más excelente que el de Caín, toda vez que fue un sacrificio cruento, que es decir, que fue derramada esa sangre de una víctima. Y Cristo derramó su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos justificados, redimidos del pecado, y que a través de su sangre fueran también reconciliadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos con las que están abajo en la tierra. Y eso solo era posible a través de la sangre del Creador, ya que la vida de Él vale por todas las vidas que han existido, las que existen hoy, las que están naciendo y las que nacerán. Que Dios los bendiga grandemente y siempre continuamos con este tema de la justificación y su comentario bíblico. Que Dios los bendiga. Buenas noches.